Gracias, Cris. Así es, vámonos de lleno con la información. Y es que vamos a platicarles acerca de las infecciones urinarias más comunes. Y para ello ya está con nosotros el urólogo Andrés Hernández. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues ya preparada para platicar acerca de este tema muy común en todas las personas, yo me supongo. Yo creo que la mayoría hemos pasado por lo mismo, así que hay que poner mucha atención al respecto, ¿no? Y yo creo que es esencial iniciar cuestionándonos qué son y cómo surgen las infecciones urinarias. Bueno, las infecciones urinarias es que una bacteria se aloje en la vejiga, que es lo más frecuente, porque puede ser también el riñón. En la vejiga da síntomas de irritación, la gente los conoce generalmente como mal de orín, que es mucho ardor para orinar, urgencia para orinar, sensación de querer seguir orinando. El paciente se levanta a orinar en las noches, incluso le llega a ganar, puede llegar a mojar, porque hay una irritación de la vejiga tan importante que eso va a ser, digamos, esa es, digamos, la consecuencia de la infección y la manera en la que nosotros podemos inferir o diagnosticar un problema de este tipo, ¿no? Así es. Y bueno, existe una gran variedad de infecciones por motivos distintos. Y en cuestión de a los hombres tienen algunas, las mujeres otras, y tengo entendido que los hombres son menos propensos a tener alguna infección por la cuestión de la colocación, digamos, de sus genitales, en fin. Pero ¿cuáles son las infecciones urinarias más comunes? Ok, como comentas, en la mujer y en el hombre las infecciones vienen siendo lo mismo, lo mismo en cuanto a la bacteria que lo origina, pero no en cuanto a la frecuencia. La llegada de las bacterias es un poco más, digamos, lejos por la situación del pene hacia la vejiga, y en la mujer la uretra mide 3 centímetros nada más. Las relaciones sexuales puede hacer que se exprima las bacterias hacia la vejiga y puede generar alguna infección. Y hay algunos otros factores, por ejemplo, cuando nosotros vemos en cuanto a frecuencia en los hombres, las infecciones realmente son raras, y cuando nosotros vemos una infección debemos de hacer algún estudio extra para saber si hay algo que lo pudiera estar originando, que es de lo principal. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una infección que sucede hoy, después se reinfecta el paciente y hay que ver por qué se reinfecta. O hay veces el paciente tiene una infección, le damos tratamiento y la infección no se quita, entonces hay que ver por qué no se está quitando. Entonces hay que ver si el paciente se está exponiendo a un factor de riesgo o si tiene el factor de riesgo en sí mismo. Por ejemplo, una piedra en los riñones puede generar una infección de vías urinarias. Si el paciente tuviera un catéter, que son tubos internos que utilizamos en ocasiones para resolver otro problema, también puede tener infecciones urinarias. Y como esas causas, hay muchas prostatitis, etcétera. Ahora, en la mujer sí son más frecuentes. Después de la edad adulta, digamos de los 18 para arriba, más o menos es, en términos generales, 2% de incremento en la frecuencia de infecciones urinarias cada década. Entonces, entre los 18, de los 18 a los 28 años, más o menos, es 2% de las mujeres van a tener infecciones urinarias, pero de los 28 a los 38 van a tener alrededor de 4%, y así se va incrementando conforme aumenta la edad. Y aquí la situación, en ocasiones, bueno, tiene que ver la vida sexual, como ya comentamos, la ingesta de líquidos. Hay mujeres que se aguantan las ganas de orinar y no les gusta tomar líquidos para que no les den más ganas de orinar. La mujer tiene la facilidad de retener las ganas de orinar, y nosotros no, nos dan ganas de orinar y tenemos que buscar un baño, porque si no, no tenemos esa, digamos, esa capacidad o esa facilidad para retener la orina. Y eso puede, por un lado, ser cómodo socialmente, pero incómodo desde el punto de vista orgánico, porque les va a generar infecciones. Y la otra situación es la menopausia, cuando los estrógenos tienen ciertos factores que evitan que las bacterias se siembren en la vejiga. Entonces, cuando la mujer tiene la menopausia, esos estrógenos se pierden, entonces las bacterias es más fácil que se siembren en la vejiga y puedan generar infecciones de repetición. Entonces, hay factores que se van modificando con la edad, y obviamente tenemos que ir modificando o tratando de modificar los hábitos para compensar esas alteraciones, ¿no? Así es, ¿no? Y como ya lo mencionaba usted, son infecciones que precisamente tienen tratamientos, ¿no? Que sí son tratables. Y hay un sinfín de mitos y realidades de las cuales para prevenir quizás y para tratar ya una infección. Empecemos que desde el jugo de arándano, las pastillas de cranberry, ¿qué más? También los análisis que te debes hacer, cultivos de orinas para ver cuál es tu situación, etcétera. ¿Qué otros tratamientos y también qué podemos hacer para prevenir las infecciones urinarias? Bueno, hablando de los mitos y realidades, por ejemplo, el jugo de arándano o cranberry es
Es un jugo que sí tiene cierto factor, llamamos bacteriostático, sí tiene cierto efecto sobre las bacterias, pero tiene más efecto preventivo que curativo. Hay gente que ya tiene la infección y empieza a tomar pastillas de arándano y realmente ya no les resuelve sintomáticamente y en forma parcial, pero después van a volver otra vez con el problema. Entonces, el agua de limón, el agua, digamos, cualquier líquido que acidifique la orina, el ácido nos ayuda a proteger o nos ayuda a disminuir o contrarrestar esas infecciones. Entonces, cualquier ácido les puede ayudar. Ahora, cuando nosotros tenemos una infección de vías urinarias, siempre debemos de hacer un cultivo de orina. Hay algo, digamos, es mucho más cómodo atender al tomar el antibiótico y tratar de resolver el problema. Pero ahorita tenemos muchos problemas en cuanto a resistencias bacterianas. Entonces, ahorita, anteriormente nosotros decíamos, toma X antibiótico y se te va a resolver. La ampicilina típica, ¿no? Ahora ya hay resistencia, pero impresionantemente a la ampicilina en cuanto a vías urinarias. Y así se van generando las resistencias. Y ahorita tenemos bacterias que se llaman BLI positiva y eso nos habla de una bacteria que es multiresistente. Entonces, el problema aquí es de que si le damos un tratamiento empírico al paciente, tiende a repetir el problema, porque en primer lugar no sabemos cuál es la bacteria, en segundo lugar no sabemos cuál es su sensibilidad y, por ejemplo, si es sensible a 5 antibióticos, no sabemos a cuál de los 5 es más sensible. Y por ello es súper importante hacer análisis, ¿no? Análisis de previos, como lo mencionaba, quizás el cultivo de orina, otros análisis para ver cuál es su situación actual del paciente, ¿no? Sí, el cultivo de orina es primordial de primera intención, pero si, por ejemplo, está repitiendo las infecciones, pues tenemos que brincar a un ultrasonido de riñones y vejiga, tenemos que, bueno, va avanzando, dependiendo del interrogatorio, nosotros tendremos que ir modificando hábitos, pero sí tenemos que ir un poquito más allá que el simple tomar antibiótico. Hay un medicamento que pinta la orina de color rojo y ese medicamento quita las molestias y es muy común tomarlo 1, 2, 3 tabletas, se quitan las molestias y se resolvió el problema, entre comillas. Pero debes de seguirlo, ¿no? Para poder, digamos, terminar con la bacteria. Hay que hacer los exámenes para saber si es lo indicado digamos, en combinación con otro antibiótico. Entonces, a fin de cuentas, sí es, digamos, el mensaje para llevar a casa es, hay que tomar líquidos, no hay que aguantar las ganas de orinar, hay que tratar de tomar ácidos, principalmente cuando son de repetición. Si hay estreñimiento, el estreñimiento hay que corregirlo, si hay en las mujeres infecciones vaginales hay que corregirlas. Hay muchas cosas alrededor de una infección urinaria que tienen que ver con la infección urinaria y no aguantar las ganas de orinar. Entonces, y ya cuando da, bueno, hay que hacer el cultivo, no hay vuelta de hoja. Ahorita hay laboratorios que abren incluso los domingos o en los hospitales tienen laboratorio en las noches, o sea, ya no hay pretexto como para no hacer un estudio de fin de semana, ¿no? Así es, o madrugar, así de fácil, o madrugar. Pues muchísimas gracias, urólogo Andrés Hernández, que hoy platicamos acerca de las infecciones más comunes en cuestión de infecciones urinarias, perdón. Sus números de contacto y cómo lo podemos encontrar en las redes sociales, por favor. Es el 634-1138 aquí en Tijuana y es urologo.com.mx en mi página. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Como Cada Mañana.